Aprendamos a asociar los números a las propiedades de la materia. Para eso pues tenemos que aprender a usar los números. Usar los números no es que sea difícil, pero tenemos que hacerlo de una manera organizada para que no se nos convierta en un dolor de cabeza. Como primera medida, entonces aprendamos a utilizar la notación científica, que pues aquí nos está diciendo por qué se tiene que usar la notación científica. Básicamente porque en ciencias se utilizan o números muy grandes o números muy pequeños. Entonces es importante que racionalicemos formas de expresar esos números. Por ejemplo, 197 gramos de oro, que es una cantidad de oro, pues, que pues no es que sea pues cotidiana verla, pero tampoco es que esté lejos de la realidad. 197 gramos pues se pueden encontrar en una joyería. Y pues 197 gramos de oro, si nosotros vemos bien la tabla periódica y hacemos los cálculos correspondientes, nos daría que son 602, ¿qué? Pues, ¿cómo se pronuncia ese número? No sabemos, ¿sí? O podríamos tratar de decirlo. Miren que si comenzamos desde acá atrás, aquí tendríamos 1.000.000, estos sería 1.000.000 de millones, o sea, 1 billón, y 6 más serían 1 trillón, y 602.000 serían 602.000 trillones de átomos de oro, los que hay en 197 gramos de oro. O sea que en esa pequeña cantidad que nosotros vemos en una joyería, tenemos este número casi que innombrable de átomos de oro. Igual, nos podrían preguntar, ok, esa es la masa de 602.000 trillones de átomos de oro. ¿Cuánto pesa uno? ¿Cuánto pesa un átomo de oro en gramos? Pues también hacemos los cálculos y nos da este número de aquí que sabe Dios cómo se podrá pronunciar. ¿Sí? Es un número, no podríamos decir que es la milésima parte, ni la millonésima parte, ni la trillonésima parte. Quizás es un poco más o un poco menos de la trillonésima parte de un gramo. ¿Sí? Entonces escribir estos números son complicados para escribirlos, para leerlos, para manipularlos. Entonces tal vez sería una buena idea este de acá arriba escribirlo así. 6.02 por 10 a la 23. ¿Por qué por 10 a la 23? Esto es una potencia. Ya luego hablaremos mejor de las potencias. Y es una potencia de base 10. ¿Por qué 23 es el exponente? Porque si contamos estos ceros aquí, miren, tengo 3, 6 y 6, 12 y 6 más 18 y 3, 21 y ahí tengo un par de dígitos más aquí, me daría 23. O sea, esto sería una potencia, hasta acá sería una potencia de 10 a la 23, pero este último número que no conté lo puedo considerar entonces aquí como una unidad y le pongo pues un decimal con lo que tiene a la derecha de ese número y que no es 0. Bueno, sí hay un 0 intermedio, pero como veremos este sí es significativo. Eso lo veremos ahorita en un momento. Pero esta es una forma un poco más racional de escribir ese número. Igual este de acá, pues nos encargamos como de esta parte significativa del número del 3.27 y nuevamente utilizamos este sistema de potencia de 10, de potencia de base 10, solamente que ahora fíjense el exponente es negativo. Ese exponente negativo simplemente me está indicando que los ceros ahora se encuentran a la izquierda. ¿Cuántos ceros? Aquí tengo 4 y 3 serían 7 y 3 10 y 6 16, 19 y 3 22 ceros. 22 ceros a partir o hasta llegar a ese primer número que encontramos acá en la otra fracción, en la otra parte de ese número. Entonces, ¿qué es la notación científica? La notación científica es expresar un número en la forma de dos factores. Uno que es una potencia de 10 y el otro factor que es un número, pongan mucho cuidado, un número que es mayor que 1
puede ser 1 y nunca es mayor o igual a 10. ¿Sí? Para que se escriba en forma de notación científica tiene que cumplir con ese criterio. El número, el primer factor tiene que ser un número entre 1 y 10, pero sin ser 10. Y el segundo factor es una potencia de 10, que pues gracias al exponente que tenga, eso hará que el número crezca o el número sea pequeño. Yo puedo convertir números entonces escritos de manera tradicional o de manera normal, por decirle de alguna manera, en números escritos en la forma de notación científica. Vean que, como se indica aquí, una manera es, si yo tengo un número mayor que 1, un número grande, pues yo el final del número lo corro tantos espacios hasta que llegue a convertirlo en un número, como lo decíamos, menor que 10. Entonces, ¿cuántos espacios tendría que correrlo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios tendría que correr. Como lo corrí 6 espacios, ahora este número me quedó convertido en 4.3. Pero para hacerlo, el número que realmente vale, que es 4.300.000, entonces lo multiplico por esa potencia de 10. Corrí 6 espacios, entonces pongo de exponente 6. Corrí 6 espacios a la izquierda, ¿no? Al correr 6 espacios a la izquierda, el número lo vuelvo pequeño, entonces tendría que multiplicarlo por un factor que me lo regrese a su tamaño normal. Es decir, tengo que multiplicarlo por un número grande. ¿Ok? Acá, cuando estamos ante un número pequeño, entonces los espacios los vamos a correr hacia la derecha. Entonces, aquí tengo que estamos corriendo hasta espacios, hasta llegar a convertirlo en un número mayor que 1, menor que 10. Entonces, desde el punto, corremos 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces el número me queda como 3.48, pero ahora tengo que multiplicarlo por un factor, por una potencia de 10 que me lo regrese al número pequeño que es. Es decir, como fueron 4 espacios a la derecha, entonces el exponente queda como menos 4, queda negativo. 10 a la menos 4. ¿Sí? Otra manera de saber es que, bueno, aquí tengo 4 ceros a la izquierda, entonces el exponente será menos 4. Es también mucho más fácil hacerlo de esa manera incluso. Entonces, es así como se trabaja la notación científica. Mucho cuidado que números que el primer factor no está cumpliendo, que es mayor que 1 y menor que 10, no son números que están escritos en notación científica. Bueno, aquí algunos ejercicios para aplicar esto. Por ejemplo, estos de acá, escribir estos números en notación científica, ¿cómo lo haríamos? El primero, pues sí, sería 5.6. Tendríamos que correr ¿cuántos espacios? Unos 4 espacios, entonces ahí está. Sería 5.6 por 10 a la menos 4. Este número de aquí, 860, sería de aquí desde el final, recorrer 2 espacios hacia atrás. Me quedaría entonces el número como 8.6 o 8.60. Y como los recorridos espacios, entonces sería por 10 a la 2. Este de acá, tendríamos que desde aquí, ¿sí?, recorrer 5 espacios. Entonces eso quiere decir que la potencia me quedaría como 10 a la 5, ¿cierto? 10 a la 5. Entonces como lo recorrí hasta aquí sería 1.85, o puedo ponerle todos los ceros, 1.85 triple 0 por 10 a la 5. Esto de los ceros, del uso de los ceros o no, lo hablaremos ahorita en un momento que estemos comentando sobre cifras significativas. Y también podemos hacerlo al revés. Estos números que están escritos en notación científica los escribimos en su forma ordinaria, en su forma tradicional. 4.89 por 10 a la menos 8. Este exponente a la menos 8, entonces me va a indicar que voy a poner 8 ceros antes del 4.89, así como está aquí.
Acá este es un número bastante grande, porque miren que después del punto voy a tener 23 espacios, 23 ceros, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y bueno, ya dijimos, bueno, está bien extraño, 10 es esta potencia 10 a la 0. ¿Qué nos quiere decir eso 10 a la 0? 10 a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0, sin importar cuál sea esa base que estamos elevando a 0, nos va a dar 1. Por lo tanto, sería algo así como 6.023 por 1, o sea, 6.023. Entonces, en este curso o en esta parte del curso también se van a estar seguramente reencontrando con algunas de estas pequeñas reglas para el manejo de las potencias. Entonces, ¿qué es esto de las cifras significativas? Ya hemos estado hablando de lo significativo, de las cifras significativas. Es un tema muy importante para las mediciones, ¿sí? Sobre todo porque las cifras significativas indican la incertidumbre de una medición. ¿Qué es eso de la incertidumbre? La incertidumbre es qué tan bueno es el nivel de precisión y de exactitud que yo tengo con mi medida. Y eso me lo expresan las cifras que yo le pongo a mi medida. Entonces, las cifras significativas son los dígitos en los que se confía son correctos cuando se hace una medida. A ver, entonces hagamos más foco en esto, profundicemos en esto. Cuando estamos hablando de los números que se utilizan en un cálculo, pueden ser de dos tipos. Números que se obtienen de conteos o de definiciones. Esos dos tipos de números se consideran absolutamente exactos. Por ejemplo, si yo quiero expresar cuántos estudiantes hay en uno de los cursos de Biociencias 1, pues yo simplemente los cuento y, no sé, me da como resultado 25 estudiantes. Yo estoy absolutamente seguro que son 25 estudiantes. Es un número exacto. ¿Por qué? Porque no va a haber medio estudiante ni un cuarto de estudiante. Son 25 estudiantes, cerrado. Así mismo me pasa cuando yo cuento huevos, cuando yo cuento manzanas, cuando yo cuento dinero, porque el dinero cuando se cuenta es exacto, ¿sí? Porque hay una unidad que es exacta. El dinero no se mide, el dinero se cuenta. O algunos números obtenidos a partir de definiciones. ¿Qué serían estos números? Por ejemplo, constantes, la velocidad de la luz, que es una constante, otras constantes como la de Planck, pi, la constante de los gases ideales. Estos son números obtenidos a partir de definiciones y por lo tanto son considerados exactos. Una equivalencia que es exacta, por ejemplo, es que un metro tiene 100 centímetros, o sea, eso no tiene ninguna duda. O que un litro tiene 1000 mililitros. Son definiciones, son números completamente exactos. ¿Cuáles son los números que no son exactos? Los que precisamente se obtienen a partir de las mediciones. Aquí ahorita mismo sobre la mesa en la que estoy, mientras estoy hablando con ustedes, yo pues puedo medir con una cinta métrica el ancho y el largo de la mesa. Y pues con mi cinta métrica yo comparo las marcas de la cinta métrica con el comienzo y el final de, digamos, uno de los lados de la mesa. Va a haber un punto en esa escala en que es posible que justo el final de la mesa me quede entre una marca en la cinta métrica y otra.
¿cómo podría yo expresar exactamente cuál es el punto en el que se encuentra? Me tocaría esa pequeña escala, me tocaría dividirla en pedacitos o en escalas o en fracciones mucho más pequeñas. Pero es posible que nuevamente el borde de la mesa me llegue a la mitad de un par de escalas de esas. Bueno, no a la mitad, entre dos escalas. Y dividirlo cada vez, hacer divisiones más pequeñas en las escalas, implica que esa medida a mí me va a ir dando un decimal más y un decimal más y decimales más. Por lo tanto, eso quiere decir que va aumentando el número de cifras significativas, pues porque cada vez voy haciendo escalas o divisiones más pequeñas. Pero ¿hasta dónde puedo hacer divisiones? La verdad, yo puedo hacer un número infinitesimal de divisiones, lo cual hace que las mediciones no sean exactas. Nunca van a ser exactas. Aquí lo expresamos también de esta manera, ¿sí? Esto es una probeta, o también llamado cilindro graduado. Vean ustedes que las marcas principales van de 30 a 40 a 50, o sea, van de 10 mililitros en 10 mililitros, y a su vez esas marcas de 10 están divididas en 10, es decir, cada una de ellas, cada espacio representa 1 mililitro. Entonces, si aquí la marca que estás midiendo de agua en la probeta te quedó entre estas dos marcas, miren que quedó entre la 38 y la 39. Entonces, yo tengo aquí un volumen que está entre 38 y 39 mililitros, pero no estoy muy seguro ese valor intermedio cuál es. Yo me puedo aventurar porque, bueno, digamos que yo soy un operador de laboratorio experimentado y digo, bueno, está un poquito por encima de la mitad. Entonces pongámosle un valor de 38.6 mililitros. Fíjense que del 38 yo estoy completamente seguro porque está por encima de 38. Pero de ese punto 6 yo podría decir que no estoy seguro. Mejor dicho, esa última cifra es una cifra dudosa. Entonces, estas tres cifras, la primera, la segunda y la dudosa, se les llama cifras significativas. Si yo pusiera otra, digamos 38.65, ahí ya no estaría teniendo una cifra dudosa, estaría teniendo dos cifras dudosas. Y las cifras significativas no me permiten tener más de una cifra dudosa. Yo en cifras significativas puedo tener solamente hasta una cifra dudosa. Entonces estoy seguro en estas dos primeras, tengo dudas con esta de aquí, pero no podría tener una más, pues porque esa cifra adicional sería aún más dudosa que la anterior. Entonces, las cifras significativas de alguna manera me expresan también qué tan exacta y precisa es una medida. Vean que la misma cantidad de agua o de líquido se está midiendo acá con otro instrumento, una bureta. Miren que acá las marcas principales son de a 1 mililitro y cada mililitro está dividido en 10 marcas. Es decir, que la décima parte de 1 mililitro es cada una de ellas. Es decir que, por ejemplo, aquí miren que está entre 38 y 39, ¿sí? Pero está después de la quinta marca, está entre la quinta y la sexta entre 38 y 39. Es decir que estoy completamente seguro que el volumen es de 38.5. Y nuevamente, como me considero un observador experimentado, yo puedo decir, pero está un poquito más cerca de 6 que de 5. Por lo tanto, es 38.57. Estoy seguro de las tres primeras cifras, pero de la última ya no tanto. La última yo me aventuré, es una cifra dudosa. Sin embargo, como les acabo de decir, las cifras significativas aceptan que una de las cifras sea dudosa. Por lo tanto,
podemos decir que estas 4 cifras son todas cifras significativas. Pongan mucha atención y no se confundan, porque cifras significativas no es lo mismo que cifras decimales. Por ejemplo, aquí este número tiene una cifra decimal, pero cifras significativas son las 3. Acá, ¿cuántas decimales hay? Hay 2, pero hay 4 cifras significativas. Entonces, no es lo mismo cifras significativas y cifras decimales. Hay unas reglas para entonces saber qué cifras son significativas o no. Entonces, comencemos de una vez con ellas. Los dígitos diferentes de 0 siempre son significativos. Cuando tú encuentras un valor, una medida reportada, todos los números que sean diferentes de 0, pues considéralos significativos. Los ceros, entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues pasa que algunas veces son significativos y otras veces no. ¿En qué condiciones o cuándo son los ceros significativos? Por ejemplo, al comienzo de un número, es decir, los números o los ceros que están a la izquierda de un dígito diferente de 0, esos nunca serán significativos. ¿Sí? Por ejemplo, números menores que 1, 0.0001, allí solamente es significativo el 1. Los ceros entre dígitos diferentes de 0 siempre son significativos. Claro, si tú tienes el número 10.005, pues los ceros que están entre el 1 y el 5 tienen que ser significativos, pues porque si no el número perdería su valor. No puedo decir que los ceros en 10.005 no son significativos, pues porque si los quito me quedaría, ¿qué? 15, ¿no? Y pues 15, entre 15 y 10.005 hay mucha diferencia. Los ceros al final de un número que contiene un punto decimal siempre son significativos. Es decir, si yo pongo 1.00, esos 2 ceros que estoy poniendo allí son significativos. Esos números están aportándole a la incertidumbre de la medida. Y los ceros al final de un número que no contiene un punto decimal pueden o no ser significativos. Este tema es un tanto complicado. Ahorita ya pues les estaré explicando con más detalle por qué pueden o no ser significativos los números que están al final de un número, pero que no tiene punto decimal. Otras reglas para cifras significativas es que se considera que los números exactos tienen un número ilimitado de cifras significativas, infinito de cifras significativas. Incluso aplica para las definiciones. Mejor dicho, ¿qué quiere decir esto? El ejemplo que les di hace un momento sobre los estudiantes. Si tengo 25 estudiantes, estoy absolutamente seguro que son 25 estudiantes, y como estoy 100% seguro que son 25 estudiantes, entonces el número de cifras significativas puede ser el que yo quiera. O sea, puede ser ilimitado. Puede ser cualquier número de cifras significativas. Recuerden que un número entre más cifras significativas tiene, más exacto es. Esto también aplica para las definiciones, como las que les expliqué hace un rato. Y estas dos últimas reglas que son para sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Miren esto, para sumas y restas. Y aquí es donde más vamos a aplicar esto, en sumas y restas y multiplicaciones y divisiones. El último dígito del resultado de una suma o de una resta que se retiene, es decir, hasta donde va a llegar ese número, es determinado por la posición del primer dígito dudoso. ¿Sí? Tal vez no lo entendimos mucho, ahorita con un ejemplo se explica. Y en multiplicaciones y divisiones, una respuesta no puede tener más cifras significativas que las del número usado en la operación con menos cifras significativas. Es decir, si tú multiplicas un número que tiene 2 cifras significativas y uno que tiene 4, el resultado no te puede quedar con más de 2 cifras significativas. Te tiene que quedar máximo con 2, porque 2
es el número menor de cifras significativas en uno de los números que estás utilizando en la multiplicación o en la división. Con sumas y restas, pues es algo parecido. Ahorita lo mostraremos en un ejemplo. Algunos ejercicios aquí. A ver, ¿cuántas cifras significativas hay en 295 gramos? Sí, señor, no hay ceros allí, entonces hay 3. ¿Cuántos hay en 3.25 mililitros? Igual, hay 3. ¿Cuántos hay en 0.000345? Todos los ceros que están a la izquierda de un número diferente de 0 no son significativos, o sea que aquí también hay 3. ¿Cuántos hay en 1001 kilómetros? Pues dijimos que los ceros que están entre números diferentes que 0, de 0, son significativos. Por lo tanto, aquí hay 4 cifras significativas. ¿Cuántos habrá aquí? 2.09, igual, 3 cifras significativas. ¿Y cuántas tenemos aquí? Tenemos 20.0. Dijimos que los números o los ceros que están después de una cifra de un punto decimal son significativos. Por lo tanto, aquí tenemos también 3 cifras significativas. Con las operaciones, veamos. Aquí entendamos lo de suma y lo de resta. 56.85 mililitros más 43.15 centímetros. ¿Cuántas cifras significativas hay aquí? Correcto, 4. Y acá, correcto, 4. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tendrá la suma? Pues ninguna, pues porque recuerden que mililitros y centímetros no se pueden sumar, ¿no? Recuerden esa vieja frase que tal vez le decía su profesor de química o de física en el colegio: no se pueden sumar manzanas y peras. Bueno, pero ya no los engaño más. Aquí una que sí podemos hacer, 37.25 mililitros. Se lo restamos a 12.5 mililitros, o le restamos 12.5 mililitros. Organicemos esa resta como nos las enseñaron en la primaria. Y pues organicemos, vean, unidades con unidades, decenas con decenas, y así también los decimales, ¿no? Décimas y centésimas. Aquí en este caso este número de acá abajo no tiene centésimas. Esa resta, pues, ¿cómo nos daría? Miren, pues 5 menos 0, 5, 2 menos 5, 12 menos 5, 7, ok, nos da 24.75 mililitros. Pero analicemos en cada uno de los números dónde está el número dudoso, la primera cifra dudosa de ese par de números. Trazamos esa línea por ahí y vemos que aquí tenemos que el 5 es la cifra dudosa en 37.25, y el 5 acá es la cifra dudosa en 12.5. Entonces, en el resultado, miren que yo voy a tener dos cifras dudosas, las dos decimales, y estas dos de acá, el 2 y el 4, que vendrían a ser cifras que me resultan de las cifras ciertas, o las cifras de las cuales hay completa seguridad acá en estos dos números. Por lo tanto, este número no me puede quedar con dos cifras dudosas, yo tengo que eliminar uno. Entonces elimino este que está en azul y nada más me quedo con la cifra dudosa, con una sola cifra dudosa. Ok, entonces era lo que decía el anterior ejercicio, o perdón, la regla, una de las reglas, la 4, que la suma o en la resta, la cifra o la última cifra dudosa en el resultado queda determinada por dónde está la primera de las cifras dudosas en los números que estoy utilizando para la suma o la resta. Vean ustedes que, dicho esto de otra manera, es tan fácil como decir que en una suma o resta yo tengo que quedarme con el número de cifras decimales que tenga el que menor cifras decimales tenga de los sumandos o de los sustraendos. ¿Sí? Es bastante sencillo
llevar esa regla a eso. Entonces, este número, en realidad yo tengo que redondearlo a un número donde me quede con una sola cifra decimal, que sería 24.8. Ahorita les enseño cuáles son estas reglas o pautas para redondear números. ¿O por qué? Pues en este caso de 24.75 lo convertimos a 24.8. Por acá tenemos una suma, 45.87 centímetros más 2.4 centímetros. ¿Qué tocaría hacer? ¿Con cuántas cifras decimales? Fíjense que cuando es suma o resta, más bien nos conviene hablar ahí sí de cifras decimales. ¿Con cuántas cifras decimales quedaría este número? Pues como este nada más tiene una decimal y este tiene dos, pues ya por ahí podríamos inferir que el resultado tiene que quedar con una sola cifra decimal. Entonces este resultado de esta suma sería 48.3 centímetros. Por favor, verifíquenlo ustedes. Y miren que acá tenemos, nos preguntan por el área de un rectángulo si tenemos el lado y el ancho. El área de un rectángulo sería precisamente multiplicar el lado por el ancho. Tendríamos entonces una multiplicación. Este número tiene 3 cifras significativas, este tiene 3 cifras significativas. Según la regla que vimos hace un momento, el resultado debería tener no más cifras significativas que el que menor cifras significativas tenga. Pero aquí como en este tienen ambos 3, entonces el resultado pues va a ser de 3 cifras significativas, 10.2 centímetros cuadrados. Bueno, les decía que el redondeo de números, esto pues es necesario cuando tenemos que quedarnos con el número correcto de cifras significativas después de una operación. Cuando el número que se va a remover, es decir, el número que está justo después de la cifra que dejamos, que queremos dejar, que deseamos dejar, si ese número es menor que 5, entonces el número que le precede, es decir, el que vamos a dejar, se deja tal cual, se deja igual como está. Si el número es mayor que 5, entonces ese número que le precede, el número que pensamos dejar como cifra significativa, ese número tenemos que incrementarlo en 1. Y si es 5, porque fíjense, aquí estamos hablando cuando es menor que 5 o cuando es mayor que 5. Bueno, ¿y qué pasa si es 5? Entonces, el número que vamos a poner es el par más cercano. Es decir, si el número que ya tenemos allí es par, y luego el que queremos dejar es par, y luego le sigue un 5, lo dejamos igual. Pero si es un número impar, y el que le sigue es un 5, entonces lo aumentamos al siguiente par que encontremos. Por eso fue que en el ejercicio anterior, en el último de los ejercicios, nosotros hicimos ese redondeo de esa manera. Aquí, miren que tenemos 24.75, el número que queríamos eliminar es un 5 y el que le precedía, es decir, el último significativo que pensamos dejar es 7, es un número impar. En este caso teníamos que llevar al par más cercano y en ese caso es el 8, 24.8. Eso entonces es el resultado de aplicar esta última norma de acá. Si es menor que 5, si es mayor que 5, miren que es bastante fácil tomar la decisión. Ya cuando es 5, entonces hay que pensarlo un poco y fijarse si el número es par o impar. También nosotros podemos verificar si el 5 que tenemos, que queremos eliminar, se puede redondear a 6 viendo los números que le siguen, si es que tiene más números después del 5. Entonces, eso es algo que nos puede también servir para tomar esa decisión.